Diego, muy buenas noches. Bueno, cuéntanos. Vamos a hablar, si te parece, de lo que ha dicho Urkullu y me gustaría ligarlo con el déficit de la Seguridad Social. ¿Tiene razón Urkullu al decir que no se pueden establecer las pensiones mínimas en 1.080 euros? ¿Cómo está el déficit de la Seguridad Social para saber si nos lo podemos permitir o no? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Efectivamente, este es el debate que está encima de la mesa. Es curioso, ¿no? Al PNV de repente le ha entrado un poco de angustia con el hecho de que se pueda o no financiar un aumento del gasto del sistema de pensiones. Lo digo porque el PNV, junto con el Partido del Gobierno, el Partido Popular, vienen de aumentar el agujero de la hucha de las pensiones, el agujero del sistema de seguridad social, el agujero del sistema de jubilación. Lo hacían con ese acuerdo de revisar al alza las pensiones después de defender durante 4 meses que no era viable y, como vamos a ver ahora mismo en pantalla, hay unas razones económicas y son unas razones económicas de peso por las cuales eso ahora mismo no es en absoluto sostenible ni se puede financiar. Vamos a ver, lo que estamos viendo aquí es el peso sobre el PIB del agujero del sistema de pensiones, es decir, de la diferencia que existe entre los ingresos y los gastos de nuestro sistema. Está en el entorno del 1,6% del PIB. Podrían pensar, como aquí hay una ligera caída de apenas 2 décimas, que el saldo ha mejorado. Y si ha mejorado es en realidad porque el PIB ha crecido en los últimos años. De modo que, como estamos comparando ingresos con el tamaño de la economía, sí que hay una ligera mejora del déficit del PIB, pero solo, insisto, cuando lo comparamos con el PIB. Cuando lo comparamos en números redondos, vemos que ha seguido aumentando otros 300 millones a lo largo del último año. De modo que, a comienzos de la legislatura anterior, estamos hablando de un déficit de unos 5.800 millones, es decir, los gastos del sistema de pensiones estaban 5.800 millones por encima de los ingresos, de modo que se hereda un déficit y ese déficit empieza a aumentar, sube hasta 8.700, 13.700, 16.700 y finalmente hasta los 18.000 y 18.350 en los últimos años. Por lo tanto, Gonzalo, la respuesta no puede ser más clara. Hay claramente un déficit en el sistema de pensiones, ese déficit ha seguido creciendo y todo lo que sea aumentar el gasto sin aumentar los impuestos, evidentemente nos lleva a un ensanchamiento de esa brecha. Pero claro, si estamos hablando de aumentar los impuestos para reducir esa brecha, hay que tener en cuenta que España ya es un país con un esfuerzo fiscal significativo. En concreto, los sueldos en España, en la suma de cotizaciones y de IRPF, ya están pagando un 8% más que la media de los países más ricos. Por lo tanto, ahí el margen, Gonzalo, es muy estrecho y no parece que haya manera de cuadrar este círculo. Bien, Diego, esto es lo de respecto al déficit de la Seguridad Social, pero dos asuntos noticiables de hoy que me gustaría destacar. En primer lugar, Pacto PP, Partido Nacionalista Vasco, en los presupuestos se va a subir las pensiones todas de este año y del año que viene conforme al IPC, cuando hace unos meses el PP decía que no había dinero en la caja para satisfacer las demandas y la marea de los pensionistas que estaban en la calle. ¿Cómo es posible, Diego? Bueno, el sistema de pensiones está pensado ahora mismo para que se ajuste teniendo en cuenta los ingresos del sistema, los gastos del sistema y también otros factores, como por ejemplo la esperanza de vida. De modo que ahora mismo, si quisiésemos equilibrar las cuentas, lo que nos diría un mero cálculo de ingresos y gastos es que las pensiones en España tendrían que bajar un 3% para estar equilibrados los ingresos y gastos del sistema. Sin embargo, como se introdujo una ley que limita cualquier tipo de reducción de las pensiones a un 0,25, este año, como el anterior, como el próximo, se iba a dar un aumento del 0,25 que es más simbólico que cualquier otra cosa, porque efectivamente el poder adquisitivo se iba a ir perdiendo por esa vía. Pero claro, el hecho de revisar al alza el gasto en pensiones sin tocar los impuestos genera un agujero. Ese agujero, lo tenemos anotado aquí, es de 1.500 millones de euros cada año. 1.500 millones de euros este año y el próximo año, como habrá más pensionistas, será un poquito más que eso. Bien, ¿cómo se cubre ese agujero? Ahí es cuando ha surgido el debate sobre el impuesto a las tecnológicas, que se ha puesto encima de la mesa a lo largo de los últimos días. El impuesto a las tecnológicas que propone el Ministerio de Hacienda supuestamente era inviable hace apenas 2 meses. El ministro Montoro lo decía, que no tenía sentido que España crease un impuesto a este tipo de empresas, piensen en Google, en Amazon, en las grandes empresas de Internet, puesto que, como operan en distintos países de la Unión Europea y pueden mover con cierta facilidad su negocio, no había infraestructura fiscal en España para implementar algo así si no lo hacían todos los países europeos juntos. Y sin embargo, 2 meses después de que el gobierno dijese esto, ahora cambia de opinión y propone un impuesto a las tecnológicas, que, ojo, tiene además una peculiaridad. No es un impuesto al beneficio, sino que es un impuesto a las ventas, de modo que empresas que estén en pérdidas igualmente estarían obligadas a pagar esta tasa. Sería del 3% sobre las ventas. Pero claro, incluso así, Gonzalo,
seguimos viendo aquí un agujero porque, como tenemos anotado aquí, estamos hablando de que esa tasa puede generar, según los cálculos más optimistas, alrededor de 500 millones de euros al año. 600 millones si le damos la razón a quienes están más del lado del ministro. Y, sin embargo, 1.500 millones de euros de gasto extra es otro desfase de 1.000 millones que se sumaría a los 18.000 millones que veíamos antes, que ya existen de diferencia entre los ingresos y gastos del sistema. Por lo tanto, tenemos una seguridad social en déficit, un déficit de 18.000 millones, y ahora se propone subir las pensiones por un monto equivalente a 1.500, pero solo se propone compensar eso con una subida de impuestos que, en el mejor de los casos, y si acaso al final España está en capacidad de implementar eso que decía el gobierno que no puede implementar, solo vamos a cubrir 500 de esos 1.500 millones, de modo que ensancharíamos en 1.000 millones el agujero de la seguridad social. Gonzalo.